estamos en contacto con la doctora Cecilia Domínguez, quien gentilmente nos está sintonizando en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, y la idea es conversar con ella sobre el problema que estamos teniendo todos los animalistas y ambientalistas y las personas que no estamos de acuerdo, que es una gran mayoría, con la habilitación de la caza de nuestras aves autóctonas, los anátidos más que nada, que tanta presión negativa, te digo, por parte de la sociedad, pero que no ha tenido la respuesta que se esperaba por parte de las autoridades provinciales. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Rocío Martínez y Horacio Freud, estamos saludando desde acá, Conciencia Animal en Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Horacio y Rocío, y bueno, y a toda tu audiencia también. Sí, tal cual como, bueno, y muchas gracias también por darle justamente entidad y difusión a esta temática que obviamente es una vergüenza lo que está pasando en un contexto social y ambiental en el que se está justamente intentando no revalorizar, o mejor dicho, no revalorizar, pero sino reconocer ese valor que tiene el ambiente como ecosistema, como un componente fundamental para la regeneración de la vida. Mira, te comento algo anecdótico que no tiene mucho que ver, pero sí se relaciona. Justamente ayer fui al congreso que se hizo de Derecho Animal en la UBA, y en la última charla fue convocado el doctor Eugenio Zaffaroni, Raúl Eugenio Zaffaroni, y él mencionó, ¿no?, en una de sus exposiciones, esto de que hay que entender a la especie humana, que la especie humana es una más de las especies que habitan en este planeta, ¿no? Y que de alguna forma, o sea, no somos, tenemos que dejar de lado esa visión antropocentrista de querer someter todas las especies a nuestro placer, a lo que sea, porque en realidad esas especies están en la construcción de esa regeneración del planeta y hay que verlo todo desde un enfoque, en vez de antropocentrista, geocentrista, ¿no? Este enfoque, digamos, de ver a las entidades que habitan, digamos, las demás especies en todo su número, como parte de ese ecosistema que lo que hace es regenerar vida, ¿sí? Y mencionando esto, es terrible que se esté dando esta situación, porque como bien ya sabés, ya ha habido 2 amparos anteriores. En este momento justamente habíamos presentado el año pasado, y no sé si tengo tiempo, si querés te explico, digamos, todo el Sí, trayecto de sí, lo que sí, fuimos haciendo. sí. Habíamos presentado hace 2 años, hace más de 2 años, porque fue el 2022 y el 2023 los amparos, y el año pasado habíamos presentado justamente con varias ONGs, entre ellas estaba obviamente Conciencia Animal, Ayuda Animal y Arroyo Perucho Salvaje, una demanda solicitando la declaración de la inconstitucionalidad de 2 artículos de la ley de caza de la provincia, una ley que además es bastante vetusta, bastante vieja, y que obviamente Bonita. necesita actualizarse, ¿no? Porque estamos hablando de una situación paradigmática que no es la misma que se vivía hace 50 años atrás o 80 años atrás varios años atrás, Sí. ¿sí? En el marco de esto, bueno, la demanda fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia Se pidió. digamos, se expidió, digamos, como incompetente para poder resolver la materia, y terminó cayendo en la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad de Paraná, que está a cargo del doctor Baridón, ¿sí? Bueno, empieza este año a resolverse la acción, se inicia una cautelar en el marco de este pedido. La cautelar se encuentra todavía tramitando, pero ahora, digamos, cambiaron los hechos, porque nosotros habíamos presentado la demanda en su momento sin que hubiese habilitación de caza, y nos enteramos hace poquitos días, porque fue el día Jueves, creo. sí, creo que fue el jueves, que nos enteramos que justamente se había habilitado a través de el boletín oficial, que, oh casualidad, es el primer año que publican primero en el boletín oficial
la resolución, porque digamos en años anteriores siempre digamos publicaban la resolución como habilitación, pero nunca lo hacían a través del boletín oficial, cosa que realmente eso viola normativa, porque de alguna manera vos sabés, o el resto de la sociedad también conoce, entiendo yo, que las leyes para que tengan eficacia deben de ser publicadas Debe estar previamente en el publicada boletín oficial, en el boletín. exactamente, para que entren en vigencia. Ujú. Pero bueno, este año sí lo hicieron correctamente, como debe ser, que publicaron primero en el boletín oficial para después realizar la habilitación. El tema es que obviamente lo hacen en el marco de una acción judicial que se encuentra en tratamiento y con una medida cautelar solicitada. Cecilia, perdón que te Ante, interrumpa sí, un ratito, sí, solamente para hacer una consulta, digamos, una pregunta. Eh, Recuerdo que esta medida de habilitar la casa en años anteriores fue declarada inconstitucional, ¿no? Digamos, solamente como para poner en contexto este tema, para sí, recordar. sí, lo que ¿Es se así? declaró en el año 2022 y 2023 a través del amparo fue en realidad la nulidad de la resolución. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando presentamos justamente el amparo en esos 2 años, lo que pedíamos era que la resolución que habilitaba la casa, porque vos tenés 3 estadios, tenés primero la ley de casa, que, digamos, establece el marco de regulación para que el órgano administrativo pueda dictar la resolución que habilita las temporadas de casa. Entonces nosotros lo que hacíamos era atacar directamente las resoluciones de casa y en ambos fallos se estableció la nulidad de esas resoluciones porque no cumplían con la reglamentación necesaria para poder Pero emitirlas. habilitadas. Ujú. Claro, ¿qué quiere decir esto? No cumplían con Escazú, no cumplían con Ramsar, no cumplían con la Convención de Bonn, no cumplían con la 22421, o sea, no cumplían con un marco de regulación legal que exige que esa reglamentación tenga que tener, eh, digamos, Tenía que tenga que cumplir tener, determinadas. cumplir requisitos, exactamente, tenía que cumplir requisitos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora este año, que es diferente, es no atacar, bueno, a través de esta cautelar sí atacar la resolución, pero lo que a través de lo que es la demanda es atacar estrictamente lo que es la ley, digamos, que está habilitando la casa. Así que sí, digamos, nosotros tenemos antecedentes en los cuales se ha decretado la nulidad de las resoluciones que habilitan la actividad de cacería. Y justamente lo que estamos haciendo ahora es, a raíz de esta situación, es pedir ahora, que fue lo que presentamos el día jueves a la noche, porque creo que fue a las 11 de la noche, solicitando, digamos, incluso con habilitación de días y horas inhábiles, para que resuelva el juez en el marco de esta nueva situación fáctica que se está dando, que es justamente la habilitación de la actividad de casa. Resuelva, digamos, una nueva medida. Es como si fuese una cautelar adentro de la cautelar para que se expida, digamos, en forma rápida y pueda de alguna manera resolver esto que nosotros, digamos, desde el año pasado venimos tratando de evitar que este año se active lo que es la casa. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo, obviamente desoyendo eh, a la sociedad y actuando bajo los intereses económicos y políticos de empresas privadas, bueno, termina habilitando la actividad de casa. Claro, y en algunos casos, como por ejemplo cuando dicen que cumplen lo que ordena Escazú, hacen una audiencia pública que a todas luces se veía direccionada hacia con determinado favoritismo hacia los sectores cinegéticos y que impedía la participación real de todos los interesados en eso, ¿no? Porque lo hacen en regiones totalmente apartadas y no equidistante como para que puedan concurrir cuantas personas se interese por el tema en nuestra provincia. Lo han hecho Tal, siempre en lugares muy alejados, ¿no? tal cual es como decís, y además también
digamos, ese es un punto, ¿no? Que lo hayan hecho, por ejemplo, en Victoria, que Victoria obviamente es un lugar eh, donde, digamos, habitan Por personas excelencia. que están, sí. Y por otro lado, que, a ver, Escazú no, para que se cumpla con el requisito de Escazú, y esto es importante lo que estás diciendo, para que se cumpla con el requisito de Escazú, no es solamente convoco un par de personas un día determinado para que hablemos de esta situación. Eso no es una participación efectiva de la sociedad en el marco de las decisiones ambientales que toma el gobierno. La participación activa de la sociedad y efectiva de la sociedad en el marco de las decisiones que, digamos, toma el gobierno en relación a materia ambiental es la participación ciudadana desde las primeras instancias de la toma de decisión de la modificación del ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer un expediente privado, un expediente administrativo interno para decidir, que después va a tener una resolución, para decidir sobre la situación de casa, yo tengo que convocar a todas las partes para que trabajemos juntos ese expediente, tal como sucede en un caso judicial, donde vos tenés dos partes, una defensa, una querella y, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no? Entonces, Ujú. y acá nunca se nos convocó a participar de ese expediente, ni se hicieron audiencias previas, o sea, se hizo esa única audiencia que básicamente era nada. Por eso nosotros pedimos la nulidad de esa audiencia en el marco de la medida cautelar. O sea, no se está cumpliendo estrictamente con eso. No se nos está permitiendo aportar informes, aportar pruebas, no se nos está escuchando básicamente. Y no se están convocando a las ONGs, porque algo que está mintiendo el gobierno en la resolución de la habilitación de casa es que básicamente dice que se invitaron a las partes a poder participar. No, porque yo como abogada, y justamente que llevo adelante estas acciones, a mí nadie me invitó, ni me llegó ningún mail del gobierno para decirme, doctora Cecilia Domínguez, necesitamos que participe de esta audiencia. Nosotros No, como ONG tampoco, que estamos reconocidas como partícipe o como integrantes de este grupo que está haciendo los reclamos, sí, sí, jamás sí, como recibimos actora, ninguna parte invitación. actora, justamente. Ujú. Sí, No, incluso no, como y con parte actora pretendimos, digamos, participar de manera online y nos dijeron que ujú. no había medios como para hacerlo. A ver, incluso ponemos el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó hace 10, o hace un mes atrás más o menos en el tema de la ley de glaciares? Que incluso Sí, habiendo habido una audiencia celebrada en el Congreso de la Nación, muchos abogados animalistas, perdón, ambientalistas, denunciaron a la audiencia de irregularidades, porque eso no es cumplir con el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú establece justamente la participación efectiva ciudadana. No es, vengo, te escucho, bueno, listo, ya dijiste lo que tenías que decir y se terminó. yo sigo con lo No mismo. es, y yo sigo con lo mío, porque a ver, ¿cuándo fue celebrada la audiencia? El 20 de abril, más o menos, si mal no recuerdo. Y hace, no sé cuándo salió publicada, pero nosotros nos enteramos el jueves que salió publicado en el boletín oficial. Así que en menos de 10 días ya resolviste a través de la audiencia emitir esa modificación. Sí, Entonces, o sea, no se está cumpliendo con la normativa, no se está oyendo a la sociedad. De hecho, la habilitación trajo un repudio en las redes sociales muy alto, porque no solamente publicaron o lo compartieron en páginas de la provincia de Entre Ríos, lo compartió el Observatorio de lo Silvestre, repudiando esta habilitación, lo compartió Econews, repudiando esta habilitación, lo compartió la Política Ambiental, repudiando esta habilitación, lo compartió Noticias Ambientales, que es una organización que pide por el Stop Ecocidio, repudiando esta habilitación. Entonces, no estamos hablando, y incluso también tenemos que hablar que no es solamente una decisión que le compete estrictamente a Entre Ríos, porque también eso es importante que el gobierno lo entienda.
digamos, el manejo de lo que es la fauna silvestre, como los patos son animales que vuelan Migratorio. a diversos territorios, no son, digamos, entidades sobre los cuales Entre Ríos pueda decidir. Sí, no es Porque potestad de son la provincia. individuos que, exactamente, porque son individuos que se trasladan a diferentes localidades. Entonces, si yo mato y asesino a 1 millón de patos de Entre Ríos, eso va a traer una repercusión ecológica en Concordia, en Brasil, en Uruguay, que En es toda donde la se región. desplazan, Sí. en Santa Fe también. Entonces tenemos que hablar de un consenso regional para establecer pautas que habiliten disposiciones por parte del órgano ejecutivo para la modificación de lo que es el ambiente. Ujú, claro. Bueno, Cecilia, en virtud del poco espacio que nos queda de tiempo, apelo a tu poder de síntesis para poder definir cuál sería la acción que podemos esperar a partir de ahora en cuanto a la reacción del gobierno y cuál sería la actitud que vamos a tomar de ahora en adelante en el caso de no tener una aceptación favorable por parte de la justicia. Mira, por parte del gobierno de la provincia, sinceramente no espero absolutamente nada, porque ya me demuestran que no son capaces de absolutamente nada. Esa es la realidad. Ahora bien, a nivel judicial lo que tenemos que hacer es esperar esta resolución en la cual se solicitó la habilitación de días y horas inhábiles, que quiere decir que el Poder Judicial trabaje, por ejemplo, este fin de semana, ¿sí? Entonces, que este fin de semana resuelva, que le corra traslado a lo mejor al Ministerio Público, que se expide y que emita una resolución judicial. Eh, pero bueno, hay que ver qué es lo que termine diciendo el Poder Judicial, porque obviamente desconozco, eso va a ser Sí, el juez. Además, también tenemos que tener un punto que es importante mencionarlo, ¿no? Esto de que el gobierno provincial solicitó que el doctor Baridón no resuelva en esta actuación por haber resuelto anteriormente en otro expediente que fue en el amparo del 2023. Entonces también tenemos esa situación que se nos está dando, ¿sí? Así que va a haber que esperar. Espero que no sea mucho, porque en realidad estamos defendiendo la vida de miles de seres vivos sí. y bueno, obviamente con las ONGs que estamos participando de esta acción, vamos a seguir dando batalla todas las veces que sea necesario.